El día de ayer estábamos con el tema de GRASP. Vamos a continuar hoy con esto. Eh, brevemente, como para repasar, ¿no? GRASP era una heurística que por sus siglas es una heurística glotona aleatorizada que es adaptativa y cae en la categoría de procedimientos de búsqueda. Entonces, aquí a grandes rasgos estamos viendo el pseudocódigo. Acuérdense que íbamos a tener un método multiarranque, es decir, íbamos a generar, dependiendo del número de iteraciones que nosotros quisiéramos, varias soluciones. Cada una de estas soluciones que nosotros generábamos era en dos partes. Primero, el procedimiento glotón aleatorizado, el glotón aleatorio, y una vez que nosotros generábamos esa solución glotón aleatoria, para mejorar la calidad y para tratar de expandir el espacio abarcado, aplicábamos una búsqueda local a esa solución que nosotros habíamos generado. Y bueno, dependiendo de si era mejor que lo que teníamos anteriormente o no, pues íbamos guardando cuál era la mejor solución al momento, para al final regresar en toda la búsqueda, en todas las semillas que utilizamos, bueno, en cada iteración, cuál fue la mejor encontrada. Esto a grandes rasgos es GRASP y esta parte de glotón aleatorizada, si ustedes se acuerdan, yo les comenté que había o que íbamos a ver como 7 más o menos, de las cuales hay varias que son equivalentes y al final van a ser 5. Entonces, hoy me gustaría medio platicarles de esto y si nos da tiempo, yo espero que sí, tal vez empezar a tratar de implementarlo de manera práctica. Entonces, la primera construcción que vamos a ver es esta, que es la construcción C, que es de cardinalidad. Van a necesitar definir K. K va a ser, en este caso, el número de elementos en la lista restringida. Si ustedes se acuerdan, la lista restringida era la lista de elementos candidatos a ir agregando a la solución parcial para ir construyendo la solución poco a poco hasta llegar a tener la solución completa. Entonces, en un glotón nos fijábamos en todos los candidatos y de todos los candidatos seleccionábamos al mejor. En este procedimiento, como va a ser glotón aleatorizado, nos vamos a fijar en un subconjunto de los candidatos. No nos vamos a quedar con el mejor, nos vamos a quedar con un subconjunto. En este caso, en este método de construcción C, de cardinalidad, K va a ser la cardinalidad de la lista restringida de candidatos. Entonces, aquí si se fijan, vamos a agarrar los K elementos en el conjunto de candidatos que tengan el mejor costo MAP. ¿Sí? Ojo, bueno, más bien como una observación más que tengan cuidado. Si K fuera 1, es decir, si siempre vamos a agarrar el elemento con el mejor costo MAP, esta construcción se vuelve totalmente glotona. Y entonces, sin importar cuál sea o cuántas veces nosotros iteremos, al siempre estar construyendo glotonamente, siempre vamos a estar seleccionando el mismo elemento y siempre vamos a estar generando las mismas soluciones. Entonces, si ustedes seleccionan K igual a 1, esto es un glotón tal cual. Siempre vamos a tener la misma solución y únicamente lo que va a pasar es de que vamos a tener una solución glotona que después mejoramos con una búsqueda local. ¿Sí? Entonces, podrán tener 1.000.000 de iteraciones, pero generarán la misma solución 1.000.000 de veces, salvo que en su búsqueda local metan algo aleatorio. Pero bueno, entonces con K igual a 1, esto es totalmente glotón. Y si ustedes seleccionan K igual al número de candidatos cuando ustedes están empezando a construir su solución, es decir, el número de elementos que van a utilizar para construir una solución, entonces este procedimiento se vuelve totalmente aleatorio. Hay que tener esto como un balance. Normalmente uno pensaría que con un glotón generaríamos una muy buena solución, pero no recorreríamos nada del espacio de búsqueda. En cambio, con K igual al número de elementos, que es totalmente aleatorio, vamos a recorrer bastante el espacio de búsqueda, pero vamos a tener una pobre explotación. Es lo que les decía el día de ayer. Hay que
que nivelar, tratar de tener lo mejor de ambos mundos. Entonces, aquí, cuando ustedes empiecen a programarlo, cuando ustedes empiecen a experimentar con su proyecto, van a tener que probar, bueno, además de los múltiples métodos de construcción, van a tener que jugar con estos parámetros para ver con qué valores encuentran un mejor desempeño. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende esta manera de construir unas soluciones? Yo creo que sí. Bien, entonces, bueno, pues aquí es la primera, que es la construcción por cardinalidad, y lo único complicado es, o bueno, lo diferente, que toman los K mejores elementos. La siguiente construcción se conoce como construcción por valor, y aquí, a diferencia de tener fijo, que es esta de acá, en lugar de tener fijo el número de elementos que vamos a estar usando para la lista restringida, lo que hacemos es fijar un umbral. Ese umbral va a estar dado a partir de alfa. Alfa es un número entre 0 y 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener los candidatos, la función de costos miopes. Acuérdense que el costo miope era una función que asociábamos a cada uno de los elementos. No a las soluciones, sino a los elementos que forman las soluciones. Y bueno, eh, en cada momento que nosotros estemos agregando elementos a nuestras soluciones parciales, vamos a estar calculando dos costos, el C inferior y el C superior, donde aquí va a depender, bueno, no es cierto, este C inferior y superior no depende de cómo se hace el problema, más bien depende de si es de maximizar o de minimizar. Que por cierto, eso no lo dije acá, pero acuérdense que esto es como para un problema de minimización, entonces aquí por eso es que seleccionaba el de menor en el artículo. Si ustedes tienen un proyecto de maximización, aquí serían los K elementos con el mayor costo miope. ¿Sí? Es lo único que cambia. Y bueno, acá en la de valor, el alfa, les digo, 0, 1 va a ser como un umbral. El C inferior, pues va a ser el mínimo de los costos miopes. El C superior va a ser el máximo de los costos miopes. Así como que están ustedes obteniendo un rango en el cual se encuentran los costos miopes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una ponderación con alfa de decir, bueno, el C inferior más alfa veces el C superior menos el C inferior. Esto es lo mismo que si ustedes tuvieran alfa C inferior más 1 menos alfa C superior. Bueno, al revés. Como lo estoy poniendo aquí es al revés, pero a lo que voy es que es una combinación lineal convexa del C inferior y el C superior. Y entonces, dependiendo del valor que ustedes le den a alfa, por ejemplo, si hacen alfa igual a 0, ustedes van a pedir que sea, nada más se quedan con el C inferior. Y si hacen alfa igual a 1, en este caso, se quedan únicamente con el C superior. Entonces, si se fijan, como que están recorriendo cuál es el momento o hasta dónde ustedes van a aceptar. Insisto, estamos ahorita con un problema de minimización. Por eso es por lo que nosotros pedimos que el costo miope sea menor o igual que este umbral. Si ustedes tuvieran un problema de maximización, pedirían que el costo miope fuera mayor o igual. ¿Sí? Entonces, de esta manera, dependiendo del valor que le den a alfa, pues van siendo más quisquillosos o son más permisivos en los elementos que van a estar ustedes manejando. E igual, como con la construcción por cardinalidad, si alfa, dada esta fórmula, si alfa es 0, si se fijan, se quedan únicamente con el C inferior, y entonces el único elemento que es menor o igual que el C inferior, pues es el que tenga el menor costo miope. O si son varios, pues varios que sean los mejores en el momento. Esto, al igual que la vez pasada con K igual a 1, es un método totalmente glotón. Y en cambio, si ustedes hacen o seleccionan alfa igual a 1, se están quedando con todos los elementos que su costo miope sea menor o igual que el mayor costo miope, es decir, están permitiendo o considerando todos los elementos. Esto se vuelve una construcción totalmente aleatoria. ¿Sí? Entonces, de igual manera, hay que jugar con los valores de alfa entre 0 y 1 para nivelar, balancear y tener una buena exploración, pero también una muy buena explotación. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de la construcción por valor con respecto a la construcción por cardinalidad? ¿Vamos bien?
Ok. Bueno, la siguiente construcción es la aleatoria glotona. Si ustedes se acuerdan, ahorita ya estamos viendo glotones aleatorios. Esta es la aleatoria glotona y es porque se invierte, bueno, de cierta manera se invierte el orden. Aquí va a ser muy evidente eh, como ambas partes. Tratamos de separarlas. La idea es tratar de tener lo mejor de ambos mundos y de igual manera necesitan un parámetro K que les va a decir más o menos dónde parar. Ahorita les explico esto. A grandes rasgos se ve un poco intimidante esto de acá, pero a grandes rasgos lo que vamos a hacer con este método de construcción es separar el número de elementos. Nosotros necesitamos, por decir algo, n elementos para construir una solución. Entonces, vamos a separar en los primeros k elementos y en los posteriores n menos k elementos. Y lo que vamos a hacer es que en los primeros k elementos vamos a seleccionar de manera totalmente aleatoria qué elemento vamos a agregar a nuestra solución parcial. Es decir, al inicio no nos va a interesar, e inclusive aquí podrían ustedes ignorar esta parte del costo miope, porque si se dan cuenta es totalmente al azar, al azar. No, no nos importa el costo miope, no nos fijamos qué tan buen candidato es. Solamente aleatoriamente seleccionamos uno del conjunto de candidatos. Entonces, al inicio, los primeros K elementos van a ser totalmente aleatorios. Eso nos va a ayudar a diversificar nuestras soluciones. Pero, como también queremos tener una buena explotación, después las n-k partes que nos faltan para nuestra solución, aquí sí va a ser totalmente glotona. Esto es el argumento que minimiza el costo miope porque era un problema de minimización. Si ustedes tienen un problema de maximización, sería el argumento que maximiza, es decir, el elemento con el mayor costo miope. ¿Sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, primero empezamos totalmente aleatoria, por eso es aleatorio glotón. Y ya después que tenemos una solución parcial construida de manera totalmente aleatoria, tratamos de mejorarla con un enfoque totalmente glotón a partir de ese momento. ¿Sí? ¿Está claro este método? ¿Vamos bien hasta aquí? Perdón, en el pseudocódigo la parte glotona es hasta el final. Ajá, Entonces, es esta parte. Si te das cuenta, aquí hay primero un for de 1 hasta acá. Entonces, esta parte es totalmente aleatoria. Ya que terminas aquí, tienes una solución parcial con K elementos y te falta agregar otras para tener tu solución completa. Entonces, lo que vas a hacer es que mientras que exista un candidato, es decir, mientras te falte agregar elementos, pues lo vas haciendo de manera totalmente glotona. Por eso es que te fijas en cuál es el mejor candidato y actualizas el conjunto y los costos. va. Gracias. Bien, entonces, eh, pues bueno, de igual forma, lo que les decía en las construcciones anteriores, dependiendo de cómo seleccionen K, si es totalmente glotón o totalmente aleatorio. Si K es igual al número de elementos que les forman la solución, es decir, N, pues es totalmente aleatorio. Si K es igual a 0, es totalmente glotón. ¿Sí? Entonces hay que nivelar. Bueno, siguiente construcción, que es la de perturbaciones. ¿Ustedes ya llevaron el curso de programación lineal? Sí. ¿Sí? ¿Vieron el método de perturbaciones para evitar problemas de ciclados? No, Bueno, No, tampoco me suena. no, chala, qué raro. ¿Con quién la llevaron? ¿No fue con Con Clau? Claudia. con Cla- Claudia. Claudia sí ve eso, me sorprende, más bien Sí. como que la ignoraron. Claudia No, normalmente ve lexicográfico, ve Bland y ve el de Ajá. perturbaciones. Ve los tres. no, nada más vi esos dos.
Me acuerdo de los poner- dos primeros. Es que este es como muy rápido, tal vez por eso lo olvidaron, pero estoy seguro 100% que sí lo ve Claudia. Pero bueno, Rayos. ¿a qué se refiere esto de perturbaciones? Y por eso les preguntaba, para ver si me podía ir más rápido. Imaginen ustedes que tienen un problema. Bueno, aquí, insisto, estamos con minimizar, que es algo de este estilo. Minimizarse por X sujeto a, por decir algo, A por X mayor o igual que B y X mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, este es el problema que ustedes tienen para resolver el original, por decir algo. Y si ustedes resuelven puede llegar a tener ahí como que alguna, bueno, problemas de ciclado. Y lo que se hace es, lo que se hace es que eh, para evitar eso, se considera una perturbación. Aquí perturbaciones hay un montón. En el problema de programación lineal para evitar ciclados, lo que se hacía era conservar la función objetivo, conservar las restricciones, pero aquí, esto, ahí está. Pero ahí lo que hacíamos era meter épsilons en el vector de recursos. Eran números tan pequeños que casi seguramente iban a romper los empates cuando quisiéramos determinar qué variable entraba o qué variable salía de la base en el simplex. Esta es una perturbación, una opción de perturbación. Nada más poner un ruido en el vector de recursos. Esa perturbación era la que nosotros usábamos en el simplex para evitar el problema del ciclado. No es la única perturbación que ustedes pueden generar. Ustedes pueden generar perturbaciones del estilo. Bueno, aquí si se dan cuenta, la, la función objetivo era la misma. También pueden meter una perturbación del estilo modificar los coeficientes de función objetivo, dejando las mismas restricciones. Podría ser. También pueden, también pueden dejar la misma función objetivo, pueden tener el mismo vector de recursos, pero perturbar la matriz de restricciones. Aquí algo del estilo, bueno, lo voy a poner así, como que se vea que es una matriz, o sea, perturbar la matriz de restricciones. Además, bueno, aquí estaba mal, porque como estábamos en el de minimización, si no, no hubiera tenido sentido. Pero bueno, entonces, perturbar la matriz de restricciones y dejar todos los demás igual. Y bueno, creo que se entiende la idea. ¿Podrían ustedes hacer una perturbación en combinaciones de esto, ¿no? La función objetivo y la matriz de restricciones, la función objetivo y el vector de recursos, etcétera. Aquí yo lo que les recomendaría en mi experiencia muy particular, la verdad es que dependiendo de su problema es un mundo diferente. No es como que pueda darles yo la receta de cocina y decirles siempre funciona mejor esto. Pero en mi experiencia muy particular con los problemas que he manejado, que fue el de estratificaciones, que fue el del revenue management y el del packing problem, para esos tres problemas que he trabajado, me funcionaba mejor una perturbación de este estilo, de la función objetivo. Era más rápido y obtenía un mejor desempeño. Yo les invitaría a que ustedes jueguen con esto, nada más para que ustedes mismos lo vean de primera mano y quien quita igual y con su problema funciona alguna otra perturbación mejor. Entonces, esto es el método de perturbaciones. Perturban aleatoriamente los datos del problema. Yo les recomendaría, esa sí es una recomendación que es muy importante, que sea aleatoriamente, pero fijándose en la escala. ¿A qué me refiero? Si ustedes tienen, bueno, déjenme borrar acá. Sí queda claro cómo perturbar los problemas, ¿no? Ya puedo borrar esto de acá.
Ok. Sí. Si ustedes tienen algo del estilo minimizar z igual a 10x1 más 20x2 más 30x3, cuando ustedes hagan una perturbación, pues que sea como con sentido de la escala. Algo del estilo minimizar z. Si se fijan ahí tenemos como coeficientes que están en las decenas, pues tal vez perturbar con unidades, con decenas todavía, no lo sé, pero que sea algo del estilo, no sé, 11x1 más 19x2 más, por decir algo, 28.5x3, algo de ese estilo. Esto a mí me haría sentido. Si creo que es una perturbación aleatoria, le agregas o le quitas algo, pero conservas la escala. En cambio, si ustedes dicen de repente así de buenas a primeras, bueno, pues una perturbación aleatoria, pero hago minimizar z igual a 10 millones de x1 más 19x2 más 31x3. Es decir, que a una variable le meten un número uniforme con millones y a las demás le meten con unidades, decenas o centenas. Pues aquí van a tener pésimos resultados, porque si hacen ese tipo de perturbaciones, siempre, siempre, siempre su problema se va a ver inclinado a tomar una variable y va a estar muy sesgado. Entonces, traten de mantener o de conservar más o menos las proporciones, ¿sí? Las escalas. No metan un ruido de este estilo. Y también yo les sugeriría que traten de tener como escalado bien esto, ¿sí? No, no se la vuelen con esto. Bueno, esta es como una sugerencia. Igual, si ustedes gustan, inténtenlo, jueguen con eso y vean qué tan buena o qué tan mala es esa idea. Y bueno, una vez que ustedes perturban el problema, pues lo resuelven de manera totalmente glotona, ¿sí? Entonces, perturban y luego glotón, ¿sí? Perturbación, glotón. Este es el método de construcción. Aquí hago énfasis, es un problema de minimización el del artículo, por eso es que agarran el argumento que minimiza. Si su problema es de maximización, agarran el argumento que maximiza. Y bueno, de nueva cuenta, el costo miope está en función del problema perturbado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, vamos a ver si vamos bien. ¿Cuáles han sido los métodos de construcción que hemos visto? No se amontonen. A ver, Diego, dime un método de construcción que hayamos visto. El de glotón aleatorio. Ok, glotón aleatorio, ahí va uno. Silvia, El de valor. el de valor. Paula. ¿Ya no te acuerdas de otro? Diego, Silvia, ¿ustedes se acuerdan de otro? ¿Les falta uno? Bueno, les faltan dos. Uno es muy evidente y me sorprende que no lo hayan dicho todavía. Este de perturbación. Exacto, este de perturbaciones. Diego, Ah, o bueno, uno si de, ¿cómo era? Construcción. Era aleatorio después de miope. ese ya lo dijo Diego, que es el de Ah, sí, glotón cierto. aleatorio. Ah, Que no me acuerdo del nombre, pero es el que teníamos que aplicar hasta el final, lo de la búsqueda greedy. No me acuerdo el nombre. No, ese es el glotón aleatorio, que empieza en aleatorio y luego lo busca greedy. El de cardinalidad, el primero que vimos justamente, que es, tienen su lista restringida y se fijan en tantos elementos.
¿sí? Entonces, digamos cardinalidad, el de valor, el glotón aleatorio, bueno, aleatorio glotón, y el de perturbaciones y glotón. ¿Sí? Hasta ahorita llevamos 4. En sí son 4 de 5, pero el siguiente es uno solo con 3 enfoques diferentes. Entonces, este sí necesito tal vez un poco que me vayan siguiendo. Este método de construcción, el de construcción B, es una construcción con sesgos. Si ustedes se dan cuenta, en todos los anteriores, bueno, casi todos los anteriores, este de perturbaciones no, porque era totalmente glotón, pero los que sí tenían parte aleatoria, por ejemplo aquí de seleccionar uno al azar, seleccionar uno al azar, seleccionar uno al azar. Si se dan cuenta, solamente digo seleccionar uno al azar, pero no les dije nunca qué azar, con qué probabilidades, qué es, no les dije nada. Entonces, esto normalmente lo que se acostumbra es uniforme. Todos tienen la misma probabilidad. Generas una aleatoria uniforme en ese conjunto de elementos y ya, con eso vas generando. Esto es como, pues bueno y malo a la vez. Bueno, porque todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados y eso diversifica el espacio de búsquedas. Malo, porque tal vez claramente hay un elemento que tiene que estar, porque es muy, muy bueno su costo miope, algo del estilo 1.000.000, pero 1.000.000 real, contra un 20 y un 30 de las otras. Entonces, puede ser que como tienen la misma probabilidad de entrar, quede fuera ese de 1.000.000. Cuando ustedes saben que tiene que estar y nada más tendrían que estar jugando con los otros elementos para ver cómo terminan de generar su solución. Entonces, en todas las construcciones anteriores, nosotros estábamos suponiendo que todos los elementos tenían como la misma probabilidad de ser seleccionados. Este procedimiento trata de compensar eso. Es B de bias, sesgo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sesgar qué tan probable es seleccionar un elemento de la lista restringida de candidatos en función de sus costos miopes. Entonces, bueno, aquí si se dan cuenta es como una construcción por valor, es el del alfa, pero realmente pueden hacer una construcción por cardinalidad, pueden hacer una construcción aleatoria glotona, las mismas, bueno, el de perturbaciones no, porque ahí no tenemos nada aleatorio, pero tanto el de cardinalidad como valor y aleatorio glotón pueden hacer lo mismo, nada más de que ahora en vez de hacer una selección uniforme, vamos a hacer una selección sesgada. ¿Cómo va a ser? Pues vamos a tener igual los costos miopes, vamos a tener la lista restringida de candidatos y aquí es donde entra lo interesante. Depende de cómo sea su problema. Esto que está en el artículo es para un problema de minimización. Si ustedes tienen el de maximización, es el análogo. Lo primero es asignar rangos. ¿A qué nos referimos con asignar rangos? Ustedes tienen cada uno de los elementos asociado un costo miope. En este, como es de minimizar, el que tenga el menor costo miope le asignamos el rango 1. El que tenga el siguiente costo miope menor, rango 2, y así hasta el que tenga el mayor costo miope. A ese le asignamos el rango N, por decir algo. Entonces, el rango es de mejor a peor, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos cada elemento tiene su costo miope. Bueno, cada elemento de la lista restringida, ¿verdad? Con sus costos miopes y le vamos a asignar el rango. Luego, a partir de los rangos, vamos a asociarles una probabilidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entre mejor sea el rango, mayor sea la probabilidad de ser seleccionado. Entre peor sea el rango, menor sea la probabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a generar distribuciones de probabilidad a partir de qué tan buena o qué tan mala es el elemento candidato en la lista restringida. Una vez que nosotros ya tenemos asociadas las probabilidades, aplicamos el
la selección aleatoriamente, pero con esas probabilidades. ¿Sí? Vamos bien hasta aquí. Pueden poner palomita tache si van siguiendo esta idea. ¿Alguna duda que tengan? Creo que ya perdimos a Silvia. Diego, ¿tú cómo vas? Estoy procesando porque ¿para qué queremos la C mínima y C máxima? Esto es porque estamos haciendo una construcción por valor para fijar el umbral de cuáles van a ser los elementos en la lista restringida. Aquí es esto nada más como para hacer la lista restringida de candidatos. Pero si fuera una construcción por cardinalidad, nada más agarras los K mejores. O si fuera aleatorio glotón, esto me irías haciendo como de manera aleatoria con estas probabilidades. Igual ahorita yo creo que con el ejemplo queda un poco más claro. Pero bueno, Va. nada más es como que si van siguiendo la idea, generamos rangos, con los rangos las probabilidades y con las probabilidades el muestreo. ¿Bien? Bien, ok. Bueno, pues vamos a ver 3 maneras de generar probabilidades a partir de los rangos. No son las únicas que existen, pero son las que vamos a ver. Y son, bueno, el sesgo aleatorio, el sesgo lineal y el sesgo exponencial, me parece, que va a estar acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, las probabilidades a partir de los rangos, pues lo que vamos a hacer es calcular el sesgo de cada rango y luego vamos a definir la probabilidad como el sesgo del elemento entre la suma de los sesgos. Si se fijan, es algo totalmente probabilidad clásica, ¿no? Como casos favorables entre casos totales. Algo de ese estilo. ¿Qué pasó, Silvia? Se ve furiosa esa carita. Bueno, en el sesgo aleatorio, es decir, totalmente aleatorio, si se fijan aquí, no nos importa qué tan bueno o qué tan malo sea el rango. Da lo mismo que sea la mejor o la peor solución, va a tener el mismo peso. Entonces, cada uno de los elementos, su probabilidad de ser seleccionado usando un sesgo aleatorio va a ser 1 entre la suma de los elementos. Aquí, si ustedes usan un sesgo aleatorio, regresamos al caso uniforme. Entonces, cuando ustedes usan un sesgo aleatorio, estamos con las construcciones uniformes que vimos anteriormente. Cuando ustedes usan un sesgo lineal, si se fijan o si se acuerdan, el rango era del mejor al peor. Entonces, el mejor elemento va a tener un sesgo de 1. El peor elemento va a tener un sesgo cercano a 0. Y entonces lo que va a pasar es que su probabilidad, el numerador, para el mejor va a ser más alto y para el peor va a ser casi 0. ¿Sí? Entonces, con eso, con un sesgo lineal, sí va a ser muy evidente que el mejor candidato va a tener una mayor probabilidad, pero una mayor probabilidad de ser seleccionado. Entonces va a estar muy cargado hacia el mejor. No va a ser totalmente glotona, pero va a estar muy cargado. Y finalmente, el sesgo exponencial. Igual, si ustedes se fijan, aquí, entre mayor sea el rango, el rango, esto va a ser 1 entre la exponencial al algo. Entonces, va a empezar siendo, bueno, este creo que está más cargado que el otro todavía. Si es rango 1, tienen 1 entre E, que es un número pues entre 0 y 1, pero todavía es entre 0 y 1. Pero si tienen un montón de candidatos, el último candidato, esto se hace 0 rapidísimo. Entonces, aquí sí les están quitando probabilidades de ser seleccionados a los elementos que son muy malos.
¿sí? Entonces, casi los que son malos no los van a considerar. Vamos bien hasta aquí. ¿Se entiende la idea de cómo generar las probabilidades a partir de los sesgos y los 3 tipos de sesgos que vamos a estar trabajando? Sí, no, tal vez. Hablen ahora, callen para siempre. Entonces ahora se vuelve glotona, pero para las probabilidades. Más bien, aquí, dependiendo de qué probabilidades uses, es que siempre es, bueno, no, aquí casi no vamos a tener un glotón, salvo que uses, no, aquí es muy difícil que se vuelva glotón. Con ninguna de estas probabilidades, bueno, de estos sesgos, se vuelve totalmente glotón. Siempre vas a tener más de un elemento que tenga probabilidad de ser seleccionado. Si tú quisieras tener algo glotón, sería algo de este estilo. Ay, te disculpen. Sesgo R. Para que fuera algo glotón, tendrías que tener algo de este estilo como E elevado a la menos K por R. Donde K fuera una constante muy, bueno, lo suficientemente grande como que a partir del segundo elemento ya fuera 0. Y entonces el único que tenga probabilidad de ser seleccionado sea el mejor. ¿Si era esa tu duda, Diego? Sí. Sí. Bueno, igual ahorita lo checamos con un ejemplo. Entonces, pues bueno, por eso les decía que teníamos como, si se fijan, son 7, o presentados son 7. Las 4 principales que vimos, que es construcción por cardinalidad, construcción por valor, construcción aleatoria y luego glotona, construcción perturbaciones y luego glotona, y construcción con sesgo. Y en la construcción con sesgo vimos 3, sesgo lineal, sesgo aleatorio y sesgo exponencial. Entonces, ahí parecieran que son 7 métodos, pero realmente son muchos más. Lo único que pasa es que el sesgo aleatorio selecciona tu muestra de manera uniforme, y si se fijan, aquí se los presentan la lista restringida de candidatos como la construcción por valor. Ustedes pueden generar la lista restringida de candidatos por cardinalidad, o lo pueden presentar un esquema de primero aleatorio y luego glotón. Entonces, pueden jugar con todas esas combinaciones. Van a tener un montón de maneras de construir. Y yo les invitaría a que prueben, que vean cuáles funcionan más. Y es siempre interesante hacer este tipo de experimentos para ver qué tan bien nos funciona o qué tan mal. Pero bueno, yo creo que a nivel teórico es muy sencillo. Tal vez ahorita sea demasiada información para ustedes y los esté saturando. ¿Qué les parece que nos pasamos a un ejemplo práctico para que sea más fácil y más sencillo de seguirlo? Entonces, vámonos a una pizarra y vamos a resolver un problema de la mochila. El problema de la mochila, nosotros queremos maximizar una utilidad. Y pues vamos a usar este problema. Maximizar z igual a 5x1 más 3x2 más 6x3 más 10x4 sujeto a 10x1 más 6x2 más 10x3 más 20x4. Acuérdense que ahí ustedes tenían una capacidad limitada. Vamos a poner una capacidad de 60. Y vamos a suponer que es un problema, que es un problema binario, ¿sí? Es decir, x1, x2, x3 y x4 en 0, 1. ¿Sí? Entonces, este es nuestro problema.
nosotros tenemos 4 artículos, ¿los llevamos o no los llevamos? No hay de que llevamos varios y entonces déjenme ver que no sea trivial, porque si se fijan, sí, aquí está trivial, puedo llevar todo en mi mochila y no pasa nada. Entonces vamos a ponerle un límite de 25. Bueno, 24. Está lo mismo, 25. Ok, entonces este es el problema de la mochila binario y pues hay que resolverlo. Ok, quiero hacer un par de observaciones. No es cierto. Ya me acuerdo cómo hacía esto. Ok, un par de observaciones. Entonces, primero, las soluciones, bueno, cualquier solución, es de la forma, y aquí déjenme ponerlo así. Si se fijan, mis soluciones son vectores con 4 entradas. X1, X2, X3, X4. Cada una de mis variables de decisión va a tomar el valor 0, 1, da lo mismo. Pero son estas soluciones. ¿Sí? Tal vez parece un poco redundante, pero así son las soluciones. ¿Por qué estoy haciendo esta observación? Para hacer la distinción entre las soluciones y los elementos que me van generando soluciones parciales. Los elementos de una solución parcial están asociados con es que no quiero poner elementos de nuevo, con los artículos que puedo agregar a la mochila. Es decir, X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Entonces, para este problema, para el problema binario de la mochila, mi solución completa es un vector que está conformado con 4 artículos. ¿Los llevo o no los llevo? Pero es el vector completo. Los elementos que me conforman mis soluciones son cada uno de los artículos que yo puedo meter. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, ¿no? Tal vez. Palomita, tache. Bien. Ok. Bueno, ¿por qué quiero hacer esta distinción? Y me gusta usar este ejemplo porque de aquí podemos ver también que el costo miope no necesariamente tiene que ser el valor de función objetiva o el coeficiente de la función objetiva. Los coeficientes de función objetivo son C1, bueno, déjame ponerlo así. C1 igual a 5, C2 igual a 3, C3 igual a 6 y C4 igual a 10. ¿Sí? Entonces, estos son mis coeficientes de la función objetivo. Yo voy a utilizar aquí, ¿por qué? Porque quiero resolverlo con un algoritmo, seamos sinceros, GRASP de fondo es un algoritmo glutón. Entonces, el costo miope es el costo que usamos nosotros en el algoritmo glutón. Como les había platicado ayer, en Kruskal y en Prim, los costos son los pesos de las aristas. En ese caso, el costo miope es igual al costo de la función objetivo, el costo de agregar la lista o no. En el problema de Silvia yo les platicaba que podían usar el número de colores en el cubo o, bueno, sí, el número de colores en cada cubo, pero lo que queríamos o proponía que quisiéramos era el número de colores usados en total en la torre. Entonces no es lo mismo el número de colores que tiene un cubo con el número de colores que añade a la torre.
En este caso va a ser más evidente esto, que el costo miope no es igual al costo de la función objetivo. Los costos miopes van a estar dados por esto. Ay, aquí cómo le hago. Es que ya ven que en el artículo el costo miope era igual a C, pero con un silo arriba. No lo agarro. Bueno, déjenme ponerlo así. Costo miope. Entonces, el costo miope, bueno, ajá, sí. Primero déjenme ponerlo así. Costo miope lo voy a estar expresando como el costo miope del ítem J va a estar dado por el costo de la función objetivo J entre el coeficiente de la restricción. Es decir, voy a estar considerando como mi costo miope qué tanto me beneficia en la función objetivo entre qué tanto utiliza. Si utiliza demasiado, pues ya no es tan atractivo. Si utiliza poco y tiene un buen coeficiente de función objetivo, entonces va a ser más atractivo. Entonces, siguiendo esta regla, el costo miope 1 sería S5 entre 10, que es de 0.5. El costo miope 2 sería el 3 entre 6, que es de 0.5. Costo miope 3 sería 6 entre 10, que es de 0.6. Y finalmente el costo miope 4 sería 10 entre 20, que es de 0.5. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Queda claro cuál es el problema que estamos resolviendo? ¿Cuál es la diferencia entre una solución, un elemento y que no siempre el costo miope es el costo de función objetivo? Bien, ok. Bueno, con todo esto en mente, y ustedes disculpen, pero tengo que hacerlo. Siempre. Bueno, ahí quedó medio visco, pero es para que recuerden que tienen que tomar esto en cuenta. Ok. Con esto a la vista, solamente me voy a quedar ahorita con los costos miopes. Bueno, el del 1 era igual al 2, igual al 4, igual a 0.5. Y el costo miope 3 era igual a 0.6. Entonces, si se fijan aquí, pareciera ser que lo más atractivo era el X4, pero con los costos miopes nos damos cuenta de que sería el X6 realmente, el 3 que diga. Y bueno, voy a borrar esto de acá para poder proceder con el GRASP. Entonces, vamos a usar una construcción B y voy a usar un valor alfa de, ¿qué les gusta? 0.5 y voy a usar un sesgo lineal para que se vea un poco más claro. Ok, entonces empezamos. Inicialmente, nuestra solución parcial es vacía, es decir, no tenemos nada. Como no tenemos nada, el conjunto de candidatos son todos los elementos. No he metido nada, todos los candidatos, todos los elementos son candidatos. Una vez que nosotros tenemos nuestros candidatos, nosotros, de acuerdo con GRASP, tenemos que calcular los costos miopes. Pues ya, son los que están aquí arriba. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, vamos a calcular el C inferior, que es el costo miope más pequeño, 0.5, y vamos a calcular el C superior, que es el costo miope más grande, 0.6. ¿Sí? Con eso, nosotros tenemos que hacer esa ponderación
de el C inferior más alfa por el C superior menos el C inferior. Ay, bueno, aquí era un C. Que va a ser el umbral que nosotros ponemos. Si se fijan, aquí el C inferior es 0.5 y el C superior menos el C inferior es 0.1. Entonces tenemos ay, a ver, para no mentirles. Vamos a tener ahí 0.5 más 0.5 por 0.1, que es de 0.55. ¿Ok? Vamos. Ay, no. Chin, es que si pongo aquí el 0.50. Bueno, sí, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Ok. Acuérdense que nosotros tenemos aquí un problema de maximización. Entonces, como es de maximización, la lista restringida de candidatos son los elementos tales que su costo miope es mayor o igual al umbral. ¿Qué elementos su costo miope es mayor o igual a 0.55? ¿X3? X3 nada más. Bueno, en este caso lo estaba anotando por 3. Los demás, tanto 1, 2 y 4, su costo miope queda por abajo del umbral. Entonces, este es únicamente mi elemento candidato. Por no dejarlo, tengo que asignar los rangos. Es el único, pero además es el que tiene el mejor costo miope. Entonces, el rango de 3 es el primero. ¿Sí? Una vez que yo tengo eso, el sesgo de 3, por así decirlo, que ya ven que el artículo decía sesgo del rango de 3, pero el sesgo era o estaba dado por, si ustedes se acuerdan, 1 entre el rango. ¿Sí? Entonces, va a estar dado por 1 entre R de 3, que es igual a 1. ¿Sí? Y la probabilidad, que déjenme ponerlo así, de 3, estaba dado entre, bueno, por el sesgo de 3 entre la suma de todos los sesgos, pero en este caso solamente tengo un candidato. Entonces es el sesgo de 3. Y la probabilidad es 1. Digo, esto fue absurdo, solamente teníamos un candidato. Es para ir ilustrando un poco el procedimiento. Pero si se fijan, aquí como tengo solo un candidato, automáticamente va a decir que la probabilidad de seleccionarlo es 1. Entonces, supongamos que genero aleatoriamente, ya, seleccioné el 3. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, sale 3 y lo selecciono. Pues está padre que lo seleccione, pero ¿qué voy a hacer con él? En este caso, en este problema, si ustedes se fijan, yo ahorita no he agregado nada a mi problema. Entonces, todavía tengo capacidad disponible. Mi capacidad es de 25. X3 o el artículo 3 me consume 10 unidades. Entonces, selecciono X3 y como todavía tengo suficiente capacidad, voy a hacer X3 igual a 1. Si nosotros viéramos que al seleccionar ese elemento ya no tengo capacidad, podemos hacerlo 0. Y digo podemos porque ustedes pueden tratar de decir, no importa, tú selecciónalo y hazlo 1, aun cuando no sea factible, de tal manera, porque acuérdense que GRASP tiene dos partes, una es construcción y la otra es búsqueda local. Entonces podrían decir, no importa, y que en tu construcción hagas algo no factible, con tal suerte que cuando tú hagas la búsqueda local, se vuelva factible. Entonces, podrían ser. Aquí no hay problema. X3 es esto. Todavía hay capacidad, lo hago 1. Para la siguiente iteración, mis elementos candidatos serían X1, X2 y X4. Aquí, como yo el costo miope lo dejé únicamente en función de las restricciones y
el costo de función objetivo no va a cambiar. Ustedes podrían tenerlo también en función de los recursos. Podría ser, podría cambiar de una iteración a otra. Puede permanecer constante. Entonces, aquí el costo inferior es igual al costo superior y en este caso también va a ser igual al umbral. ¿Sí? No hay pierde. No sé por qué sigo poniendo acá. Estoy viendo que ya son las 9. ¿Me aguantan 5 minutos para terminar esto? Que se vea el ejemplo. Sí, Bien, ok. no hay problema. Entonces, aquí tenemos este umbral de 0.5. Todos tienen el mismo costo miope, entonces da lo mismo. Y cuando nosotros generamos la lista restringida de candidatos, todos los artículos van a tener un costo miope mayor o igual, en particular va a ser igual, al umbral. ¿Sí? Entonces, mis candidatos van a ser 1, 2 y 4. Todos tienen el mismo costo miope. Aquí sí voy a tener que hacer las probabilidades y los rangos. No sé si ustedes se acuerdan en bueno, no me acuerdo si tomaron estadística. Siempre les pregunto y siempre se me olvida. Pero bueno, en estadística, cuando ustedes empiezan a ver rangos, se recomienda que cuando haya empates, den el promedio de los rangos que se obtendrían. Es decir, por ejemplo, aquí si se fijan, todos empatan en 1. Todos tienen el mejor costo miope. Entonces, tienen algo, bueno, por ponerlo así, tienen 1, 1 y 1. ¿Sí? Todos estos 3 elementos empatan en el mejor. Lo que van a hacer es como que sumarlo y dividirlo entre el número de elementos que hubo. Aquí tal vez es un poco absurdo porque es el único. Pero si, por ejemplo, tuvieran un mejor, luego tuvieran 3 que empatan en 2, harían algo de este estilo. Y luego, en el siguiente, en vez de ponerle 3, aquí supondrían como que es esto. No es cierto. Bueno, qué bueno que salió porque le estaba mintiendo. Era 2, 3, 4, o sea, como los rangos que seguirían. Y luego el siguiente sería 5. Entonces, a los que empatan, que son varios, entonces sacan el promedio de los rangos que tendrán que asignar. Aquí, por ejemplo, sería 6, 9, sería 3, ¿no? No puedo creer que me haya tardado. Entonces, el primero le asignan un rango de 1. Los que empatan en segundo lugar le asignan un rango de 3. Y al siguiente le asignarían un rango de 5. Sí, sí queda más o menos, bueno, más bien sí queda clara la idea de cómo asignar rangos en caso de empates. Ok. Entonces, aquí, en este caso, nosotros tenemos 3 empates. Bueno, empatan en primer lugar. Entonces sería 1 más 2 más 3, entre 3. Entonces les vamos a asignar el rango de 2. Todos tienen el empate, entonces a todos les asignamos ese rango. El rango de 1 es igual a 2. El rango de 2 es igual a 2. Y el rango de 4 es igual a 2. Una vez que nosotros tenemos eso, calculamos los sesgos. Permítanme ser flojo y nada más poner ese en vez de sesgo. Entonces, el sesgo de 1 sería 1 entre el rango. Si se dan cuenta va a ser 0.5. Y si se dan cuenta va a ser lo mismo para todos. Finalmente, una vez que nosotros tenemos los sesgos, calculamos la probabilidad. Aquí sí, todos van a tener la misma probabilidad, pero para que vean cómo saldría. Lo voy a hacer con el primero, ya los siguientes lo copio tal cual. La probabilidad sería el sesgo de 1 entre, bueno, déjenlo ponerlo así, el sesgo de 1 más el sesgo de 2 más el sesgo de 4. Aquí estamos considerando los sesgos de los elementos que están en la lista restringida de candidatos. Esto es importante. Nada más vamos a estar calculando esto para los elementos de la lista restringida, no para todos. Entonces, si se fijan aquí, el sesgo de 1 era 0.5 y la suma de estos sesgos me da 1.5.
no hay que hacernos patos. Esto realmente es igual a 1/3. Y esa probabilidad es la misma para 2 y es la misma para 4. Entonces, aquí es algo totalmente aleatorio. Y pues bueno, a ver, esto aleatoriamente, ¿cómo le hacemos? Bueno, supongamos que cae que cae 2, ¿no? Entonces, si aleatoriamente nosotros seleccionáramos a 2, aquí déjenme poner como que este es el que seleccionamos. Nosotros nos fijaríamos en que ahorita ya la capacidad no es de 25. Como ya hice x3 igual a 1, mi capacidad es de 15. x2 me consume 6. 6 todavía es menor o igual que 15. Entonces todavía lo puedo agregar a la mochila y hago x2 igual a 1. De esta manera yo voy generando mis soluciones parciales. Aquí no lo había puesto, pero si se fijan, aquí en este momento mi solución está de la forma no sé, 1, no sé. ¿Sí? Es parcial, todavía no tienen forma. Aquí en este momento mi solución es de la forma no sé, 1, 1, no sé. Nosotros, de acuerdo a GRASP, tendríamos que seguir haciendo esto. Si se dan cuenta, para no hacérselas de emoción, tanto X1 como X4 ya no va a tener capacidad la mochila. Ya mi capacidad al hacer X1, X2 y X3 igual a 1 es de 9. Ya no cabe. Entonces, si nosotros jugáramos con esto, al final obtendríamos la solución 0, 0, 1, 0. Y una vez que nosotros tenemos esto, tenemos que aplicarle la búsqueda local para llegar a otra solución. Dependiendo del número de iteraciones que íbamos a hacer, hacemos esto varias veces y de todas las soluciones que generábamos al aplicarles la búsqueda local, nos quedaríamos con la mejor. ¿Queda más claro esto de GRASP, los sesgos, las probabilidades? ¿Estamos bien? ¿Qué pasa, Silvia? Pero no nos diría como que agreguemos otra de X2, porque si queda 9, todavía cabe otro, ¿no? Pero tanto X1 como X4 son 10 y 20 y mis variables son binarias. Ah, claro, claro, claro. Sí, por eso. Perdón. Nada, está bien. Bueno, esto, pues si ya no tienen alguna duda, con esto terminaría yo GRASP y mañana comenzamos con recocido simulado y mañana terminamos con recocido simulado. Entonces, al rato les subo en el Classroom el artículo de recocido simulado y sí me gustaría que le den una revisada, tanto al artículo de GRASP como al de recocido simulado, para que lo platiquemos mañana y veamos cualquier duda, comentario que tengan. Bueno, pues esto de mi parte sería todo y nos vemos mañana. Que estén muy bien.